esta ocasión les mostraremos un lugar muy hermoso, que queda a 32 kilómetros de la ciudad de Illapel, lugar donde nos encontraremos con pueblitos como Cárcamo, Huintil, hasta llegar al embalse El Vato. Una obra ubicada a 32 kilómetros al noriente de la ciudad de Illapel, la cual permite contar con un lago artificial de 117 hectáreas y una capacidad útil de 25,5 millones de metros cúbicos de agua. Por primera vez en Chile, para la construcción y gestión de un embalse, fue convocada una licitación pública y esta fue adjudicada por la empresa multinacional brasileña Mendes Júnior y Asociados. Bueno, aquí hemos llegado al embalse El Vato. Si se dan cuenta, tiene más agüita. Tiene mucho más agüita pues ya. Uno bajaba acá, uno bajaba aquí y aquí caminaba un resto para allá. Y de ahí nos fuimos caminando, o sea. Y me acuerdo que llegamos por ese lado que está allá, llegamos por ese lado que está ahí, donde le estoy apuntando justo con el dedo. Y ahora no, pues ahora está tapado con agua. Ahí está mi madre, limpiándose las manos porque estuvimos comiendo tuna, muy rico, unas tunas que compramos. Y mi joya, pues, ahí está, mi Chevrolet Aveo, del año 2009, fiel con 500.000 kilómetros. Porque tiene 450 marca, pero resulta que hubo un tiempo que se me cortó la correa y no funcionó. Pero que fueron como 50. Madre, el patito, de veras. El embalse prestará servicios de almacenaje de agua a todas aquellas personas que demanden dicha prestación y que a su vez tengan derechos permanentes sobre el recurso. Para estos efectos se firmó un contrato en el que se establecerá la forma de cómo se otorgará el servicio, volumen, plazo y condiciones de entrega, además del valor anual de la prestación. Por su parte, el dueño de las aguas tiene la opción de no contratar el servicio de almacenaje y requerir que el agua le sea entregada en las mismas condiciones y con las mismas características en las que las recibiría en la eventualidad que no existiera la represa. Los propietarios de agua también tienen la posibilidad de vender a la concesionaria el recurso, que no necesiten, o comercializarlo directamente con terceras personas. El Vato fue inaugurado después de varios años de espera, favoreciendo a 4.146 hectáreas en el valle del río Illapel. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary.
una inversión que costó 66 mil millones. Esta es una solución concreta a un valle azotado por la falta de precipitación y que ha visto mermada su producción agrícola. Como anécdota, el día de la inauguración, el presidente, al momento de dar la orden de abrir las cortinas del embalse, se percató lamentablemente que no salió el agua, solo un par de piedras que cayeron al momento de abrir la compuerta, recalcando que estamos viviendo tiempos de déficit hídrico, una situación que el presidente Piñera en ese tiempo tomó con humor diciendo faltó el agua. También sucedió como anécdota que el alcalde Denis Cortés, al momento de nombrar a las autoridades, tuvo problemas con el apellido del ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldberg, no pudiendo dar con la pronunciación correcta. Sin embargo, luego de un par de intentos, pudo achuntarlo. También el presidente se confundió al momento de nombrar a las autoridades, cambiándole el apellido al alcalde Denis Cortés por Denis Card. En el transcurso del camino al embalse nos encontramos con varios campings donde usted puede disfrutar junto a la familia. En esta ocasión voy a destacar uno, que es el camping Precordillera, que está a unos 1500 metros antes de llegar al embalse. Está bonito ahora. Ya está por acá la entrada. Ahora hay entrada por acá, por allá están los parlantes. Ahora está más, tiene más entradas, Se puede entrar por acá. Este camping me gusta mucho. Este es el camping Precordillera. Hay harto lugar donde uno puede venir a ¿cómo se llama? A acampar. Entrar con los vehículos. Bueno, han arreglado muy bonito. Tiene su sillita. Mira, ahora hicieron esta puerta. Antes no estaba este camino. Este camino no estaba. Todo esto lo limpiaron, mira. Hicieron una limpieza acá. Mira, ahora está así, que está distinto. Mira ya. Ah, no, está igual, no. Pensé que habían agrandado la poza, pero está igual nomás. Está hasta ahí mismo. No botar basura dentro ni fuera de la poza. Han habido cambios. Desde que la vez que vi, voy a poner un video de cuando vine. Han habido cambios porque sigue habiendo ahí el columpio. Pero antes el puente estaba acá. El puente estaba aquí. Por aquí uno pasaba para allá. Pero ahora, por lo que veo, alargaron el puente más atrás. Lo colocaron acá el puente ahora. Acá está el puentecito. Lo alargaron más atrás el puente.
Está todo cerrado ahora. Ahora aquí hay un... No sé si... ¿Por qué habrán hecho esto? No tengo idea, pero... Está cerrado, Ahora está cerrado todo esto. O sea, hay una sola entrada para la poza. Hay una entrada. Hay una sola entrada ahora, que es la puertecita que está allá. Este es el camping precordillera.